Hola, bienvenidos. Este es el programa Consejos Pastorales. Consejos Pastorales es un programa diseñado para darte principios bíblicos para tu diario vivir. Qué bueno que hayas podido participar con nosotros la semana pasada porque comenzamos ese tema tremendo, la guerra espiritual. Pero en esta semana queremos hablar de algo, queremos ir profundizando en el tema de la guerra espiritual. Y vamos a ver cosas maravillosas, vamos a ver y vamos a practicar la oración de intercesión, inclusive te digo más, te largo una primicia. Vamos a aprender a hacer cartografía espiritual. Tremendo, no te pierdas. Así es que agarra papel, lápiz, tu Biblia y dale las anotaciones porque es importante la guerra espiritual. En esta semana queremos hablar del origen de la autoridad en la guerra espiritual. No podemos largarnos a algo que realmente no entendemos cómo funciona, de dónde nació. Algunos dirán, ¿qué es eso de la guerra espiritual? Y te podrán criticar acerca de eso, acerca de tantas cosas, acerca de los demonios, no creen y quieren rebajar o despreciar eso. Que entre cristianos somos así, pensamos diferente, nos movemos diferente. Yo no sé, no tengo una respuesta definida para esas personas, pero yo veo y experimento en mi vida cristiana, los demonios son reales. Así es que, y la forma en que se mueven los demonios son muy reales. Con respecto a la cartografía, hace muchos años atrás, con mi esposa nosotros hicimos un mapa espiritual de Asunción y Gran Asunción. Y es tremendo ver cómo las huestes y los principados demoníacos en diferentes áreas se están situando en la ciudad. Y te digo más, tradicionalmente, inclusive Lambaré era, el eslogan de Lambaré era la ciudad del amor, ¿verdad? Y sobre todo Itanramada. Así es que en ese punto nosotros era lógico que pongamos los pinches rojos que hablaban de la prostitución, que hablaban de los reservados y hoteles para parejas que hay en aquel lugar. Pero ¿saben qué? Y sorprendentemente hay zonas nuevas, entre comillas nuevas, por así decirlo, ya años fueron eso, de que están emergiendo en otros lugares donde se están poniendo esos principados. Así es que es importante entender cómo se mueve. Es un ejército, es una guerra, tiene un general, tiene sus graduaciones y tenemos que entender esos principios para poder ser efectivo en lo que hacemos. Así es que, ¿dónde inició esto? Ciertamente la guerra espiritual no es un fin, no, pero tenemos que entender, y porque la palabra lo dice, acuérdense lo que dice en Efesios capítulo 6, verso 12, dice así la palabra del Señor: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está toda la gama de graduaciones que hay, principados, potestades, huestes.
Así es que tenemos que entender que las cosas se mueven así. Un ejército cuando va a la guerra, el general moviliza sus huestes, por así decirlo, que sería, por ejemplo, la aviación, sería, qué sé yo, la artillería mecanizada, la infantería, la marina, y lo va ubicando en lugares donde él cree que esa arma va a ser efectiva y va a producir a su favor lo que él quiere. Muy bien, me estoy anticipando, ¿viste? Es interesante esto. Así es que nuestro pasaje base para iniciar es el que leí, Efesios 6, versículo 12. Y quiero ahora directamente ir a de dónde salió la autoridad que tenemos, que es una autoridad delegada de parte de Jesús mismo. Acuérdate en Mateo capítulo 28, verso 16 al 20. Vamos a leer. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte, donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la base legal que nos habla que tenemos una delegación en la autoridad de parte de Jesucristo. Él dice: toda autoridad me es dada y yo les envío a ustedes. Vayan y hagan discípulos, vayan y evangelicen, vayan y lleven la palabra del Señor. Esa es la victoria en la guerra espiritual, que pueda entrar la palabra de Dios a una familia, a una persona, a una ciudad, a un barrio, y pueda realmente traer convicción de pecado y la gente volverse al Señor. Esa es la victoria que nosotros estamos buscando y es lo que el Señor nos mandó a hacer, es la gran comisión. Ahora quiero comparar esto con Marcos. Habla también, al final de Marcos, está en capítulo 16 de Marcos, versículo 17 al 20. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándole el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Aleluya. Aquí nos aclara más lo que es la delegación de la autoridad que tenemos. Tenemos la autoridad para llevar el evangelio, pero también tenemos la autoridad para ir contra estas huestes de maldad. Y tenemos autoridad para imponer manos y orar por sanidad. Es la autoridad delegada de parte de Dios. Donde entra la luz, se van las tinieblas.
Así es que ese es nuestro trabajo, ese es realmente la razón de la guerra espiritual. Simplemente es una declaración de lo que estamos haciendo. Así es que no nos realmente apuremos, sino que realmente vayamos y hagamos lo que la palabra del Señor nos dice. Muy bien, yo quiero pasar a un siguiente punto, muy importante. Hemos visto la autoridad delegada de parte de Dios y no quiero realmente profundizar más que esto, pero quiero compartir un último pasaje con respecto a la autoridad delegada, que está en Romanos capítulo 16. Capítulo 16, versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Esta parte no quería pasar sin leer este versículo, porque la victoria está cantada. Pero aún así la palabra de Dios dice: resistid, estad firmes, no retrocedan, porque sí o sí es una batalla que tenemos que hacer. En esta batalla ciertamente habrán bajas, pero la victoria sobre Satanás no depende de nosotros. Ya la ganó Cristo ahí en la cruz del Calvario. Y Él dice a cada uno de sus soldados, o sea, a ti, te está diciendo: la batalla está ganada. Yo voy a poner a Satanás en su lugar, donde tiene que ser, que es el infierno. Ahí Él lo va a ubicar, ahí Él lo va a poner. Así es que por eso es que no quería pasar, porque si bien está cantado, no es para que nosotros nos relajemos y tomemos tereré y pongamos Netflix y nos olvidemos de la vida cristiana de ninguna manera. Esta batalla nos hace estar atentos, alertas y no bajar la guardia. Muy bien. Ahora, hay resistencia acerca de la autoridad espiritual. Y en este segundo punto quiero hablar acerca de la resistencia que hay, acerca de la guerra espiritual, acerca de la palabra del Señor que quiere entrar y que la gente lo resiste. Cuando me convertí al Señor, me volví a Cristo. Fue increíble, fue maravilloso. Comencé a tener un grupo de jóvenes con quien compartía, iba creciendo. Me encontré con estudios de la Biblia que me fascinaba y quería tener todas las versiones de la Biblia. Aprendí que había varias versiones de la Biblia. Entonces cada mes me compraba una versión diferente. Y en aquel entonces mi padre todavía no estaba en los caminos del Señor, y él veía que yo aparecía con una Biblia nueva cada cierto tiempo. Y entonces él me perseguía y me dice: ya otra vez gastando en eso. Dios mío, ¿verdad? Hoy día que un joven esté gastando en Biblia, no sabía él lo que tenía en sus manos, ¿verdad? Realmente yo como padre hoy día, que mis hijos gasten en Biblia, bendiciones, gloria a Dios, ante tantas cosas malas que uno puede hacer, ¿verdad? Pero así opera el enemigo, realmente queriendo desalentar
usando a familiares que te hacen la contra y que que quieren obstaculizar. Es más, yo me acuerdo años atrás cuando éramos líderes de jóvenes con mi esposa, una madre se acercó a nosotros preocupado por su hija, perdón. Y nosotros oramos, le ministramos y en corto tiempo la persona comenzó a prenderse para el Señor. Realmente fue maravilloso, fue un toque de Dios en su vida. Tremendo, y comenzó a involucrarse cada vez más y me pedía cosas para hacer en la iglesia porque quería participar y compartir ese primer amor que tenía, ¿verdad? En su corazón. Quería hacerlo, quería compartir con las personas. Y hasta que la madre se sintió mal por eso y comenzó a decirme pero ya demasiado tiempo pasa en la iglesia, ¿cómo es posible? Etcétera, etcétera. Entonces, le agarró, le quitó del grupo, le envió a unas vacaciones totalmente fuera de la iglesia, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué pasó? No era que quería que realmente estaba preocupada por su hija, etcétera. Bueno, así fue, gracias a Dios nadie se perdió, las cosas se volvieron a reencaminar después para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Pero así es la guerra, esa es la lucha que tenemos diariamente. Muy bien, entonces hay personas que resisten, no solamente personas, porque si miramos y decimos, mi papá es mi enemigo porque me hacía la contra. No, esta señora es mi enemiga porque no quiere. No es. Son personas utilizadas. No es, mi enemigo es Satanás. Punto. Y todos sus secuaces detrás, demonios. ¿Verdad? Pero sí utiliza a gente amada muchas veces. A tu hermano en Cristo puede utilizarlo también. Acuérdense de que Satanás no puede leer tu mente, pero sí te puede enviar mensajes. Y muchas veces nosotros cuando perdemos la sintonía con Dios y escuchamos el otro lado y comenzamos a hablar a bajarle la caña, vamos a decir, a nuestro hermano en Cristo. Muy bien. El primer versículo que quiero compartir está en Mateo capítulo 17, verso 19. Mateo 17, 29. Está largo ese. Muy bien, perdón. Yo dije Mateo 17, verso 19 al 21. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible. ¿Qué dice que pasó acá? Falta de fe. Una de las cosas que enemigos en la guerra espiritual, una de las cosas resistentes es la falta de fe. Y muchas veces en gente que está con nosotros aparentemente tirando para adelante, estos eran los discípulos de Jesús y no tuvieron toda la fe. Vamos a volver a leerlo. Entonces los discípulos le dijeron a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe.
no eran los del Sanedrín, no eran, no sé, la gente del mercado, no, eran sus discípulos. Así es que podemos flaquear muchas veces y decaer, pero tenemos que gustar y tenemos que aún resistir a la falta de fe y enfocarnos en el Señor. Amén, gloria al nombre del Señor. Otra cosa que resiste es la incredulidad, que es falta de fe también, pero del grupo, de las personas. En Marcos 6 dice que Jesús fue a su ciudad natal. No voy a leer, pero... Y no pudo hacer milagros por la falta de fe, por la incredulidad que había. No, yo le conozco a ese es el carpintero. No, ¿qué me va a venir a decir aquí? Que se manda la parte ahora de que rabí, que ahora que hace milagros, etcétera, etcétera. Yo le conozco a su mamá, yo le conozco a su hermano, etcétera. No, la incredulidad hace estragos y es un enemigo en la guerra espiritual. Tenemos que tener cuidado. No nos tiene que sorprender. No nos tenemos que, Dios mío, esto yo no puedo hacer, renuncio a la guerra espiritual. No, no es así. Son cosas que te van a pasar y que tenés que estar entendiendo para poder seguir adelante. Vamos paso a paso. También en Gálatas capítulo 4, este es muy interesante. Gálatas capítulo 4, versículo 9. Dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Hay mucha resistencia y mucha retroceso en muchas personas. Quieren volver al vómito, como el perro. A nosotros nos parece tan asqueroso cuando vomita y después quiere comer su vómito, ¿verdad? Es una característica del animal, pero en lo espiritual muchas personas hacen eso. Me acuerdo un hermano en Cristo solía decir, jetereí con la pecado, hermano, decía. Demasiado rico con el pecado y quieren volver. ¿Saben qué? El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, vio milagros tremendos, como siempre suelo decir, vio el mar abrirse en dos, vio las codornices que caer ahí para alimentar, vio el maná diariamente. Ahí tenía para recoger y hacer lo que el vellú que ellos querían, no sé, etcétera. Y ¿saben qué? Aún así, ellos añoraban las sandías de Egipto. Aún así querían volver a Egipto. Mira, en Egipto le esclavizaban, en Egipto le azotaban, le ponían tanta obligación, encarga, ellos tenían que hacer tantos ladrillos por día, etcétera, etcétera. Pero salieron de todo eso y querían volver al vómito, como el perro quiere volver al vómito. Son los obstáculos que tenemos, las resistencias que tenemos para que el evangelio salga adelante, para que tengamos victoria en esta guerra. Y saben que si no hubiese estos obstáculos, qué triste sería nuestra victoria, ¿verdad? La victoria que realmente nos la regala el Señor Jesús. O sea, las cosas se ponen más lindas, así como en un partido de fútbol. Cuando el partido se pone difícil, el contrincante es difícil y vos le superás y le ganás, ahí, dale, qué partidazo fue. Así es que el Señor te está llamando a hacer un partidazo para Él, realmente a ganarle 20-0 a nuestro enemigo. Amén. Último
último pasaje que quiero compartir con ustedes está en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cómo una persona va a ganar ventaja sobre otra cuando la otra persona presume de él o realmente no está entendiendo lo malo de esa persona que realmente quiere en contra tuyo? Satanás no quiere nada que lo que vos le puedas ofrecer. Él no quiere ser tu amigo. Satanás, él no quiere pasarla bien contigo. Satanás no le interesa eso que vos puedas decir, no, yo la guerra espiritual no me quiero meter. ¿Sabes qué? Yo, vos por ahí, yo por acá. A Satanás no le interesa eso. Satanás lo que le interesa es tu cabeza en el infierno, punto. No hay otra forma. Él va a atacar ese tema. Esas son las maquinaciones de Satanás. Si vos creés que Satanás te va a dejar tranquilo, bueno, sí, hay una forma que Satanás te deje tranquilo. Que tengas seguro tu pase al infierno. Es la única forma, la única manera. Fuera de eso, realmente somos enemigos de Satanás y Satanás día a día está pensando, ¿qué puedo hacerle a Juan Medina? ¿Qué puedo hacerle a ti que está escuchando? Él está pensando diariamente qué puede hacer en tu contra para echarte, para llevarte al pozo, para que tú vayas al mismo destino que él tiene, que es el infierno. Tú sabías que el infierno no fue preparado para el hombre, ¿no? El lugar que fue preparado para el hombre era el Edén. Era el Edén que Dios preparó para el hombre, para el ser humano. Y a raíz del pecado tuvo que quitarlo al hombre de ahí. Pero Dios quiere restaurar al hombre a esa primera comunión con Él. Y por eso está haciendo todo eso. El infierno fue preparado para Satanás. El lugar donde va a terminar Satanás. Pero a causa del pecado, entonces va a parar el hombre al infierno. Así de sencillo. En esta vida el tema es dónde vas a pasar la eternidad. O en el cielo, en la presencia del Señor, o en el infierno, en la presencia de Satanás y sus demonios. Muy bien, hemos llegado al final de este programa. No quiero extenderme más, pero como les dije, hay mucho por delante. Así que prepárate para la próxima semana. Prepara tus anotaciones. Hoy hemos tomado las bases legales que tenemos para ejercer esta autoridad en la guerra espiritual. El Señor lo ha delegado y ha confiado en tu vida. Gracias por compartir con nosotros. Así es que si no estás suscrito, yo espero que lo hagas y que pongas el clic ahí en la campanita y entonces te va a avisar cuando estamos subiendo. Así es que no se olviden también que esta semana está comenzando el Congreso de las Mujeres entre nosotras. Va a ser un congreso maravilloso. Van a tener participación de gente del extranjero. Va a ser online e inclusive si te suscribes te van a pasar el link para los talleres a través de Zoom con participación del extranjero. Pastoras del extranjero, hermanos del extranjero que van a estar compartiendo con nosotros. Va a ser maravilloso. Espero que tú estés ahí presente. Hasta pronto. Nos vemos. Dios te bendiga.